Las ciudades han sido diseñadas para ser eficientes, organizar la vida en función del trabajo y la productividad. Pero ¿alguna vez has visto a un niño transformar una simple vereda en un campo de juegos? ¿Y qué pasa si diseñáramos la ciudad bajo esta misma lógica? Un entorno donde la ciudad se transforma en un gran escenario para la imaginación, el movimiento y la conexión. En cada plaza, en cada calle y en cada parque hay un mundo de posibilidades para ser descubierto. Porque el espacio público no es solo un lugar de tránsito, sino que es el escenario de nuestras vidas, de nuestros juegos y de nuestros sueños. Este podcast es un viaje al corazón de la ciudad. Una exploración del juego, la infancia y la convivencia. Esto es Ciudad en Juego. Hola a todos y todas, bienvenidos a Ciudad en Juego, a un nuevo episodio de nuestro querido podcast Ciudad en Juego. Y queremos contarles que en episodios anteriores hemos conversado acerca de la relevancia de incorporar la visión de niños y niñas en los procesos de desarrollo y diseño urbano y territorial. También de la importancia de incorporar la visión del juego y el movimiento libre y lo importante que es eso para el desarrollo de nuestras infancias. Y por último también hemos conversado acerca de la relevancia de la conexión entre la naturaleza y la niñez y cómo este vínculo debiese mantenerse durante toda nuestra vida. Pero hoy queremos dar un paso más y nos gustaría saber cómo podríamos llevar estas ideas a la realidad. Y también qué se necesita para que estos proyectos que priorizan las voces de las infancias no queden solo en diagnósticos y en buenas intenciones. Para conversar sobre esto hemos invitado a Paola Girón. Paola es la actual presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Es doctora en Planificación Urbana y Regional de la London School of Economics and Political Science y es destacada académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Sus principales estudios se han especializado en fenómenos urbanos, desde lo que implica habitar los territorios y particularmente desde la movilidad. Así que te damos la bienvenida, Paola. Muchas gracias por estar acá en este tremendo episodio para que podamos avanzar en una conversación en la que podamos efectivamente incluir las voces de las infancias en las políticas públicas. Saludamos también a Piera, que no se quiso restar de esta conversación hoy día. Así que nada, damos inicio a este programa. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. En tu trayectoria profesional has investigado la movilidad no solo desde el transporte, sino desde un habitar la ciudad con la experiencia de habitarla, ¿no es cierto? La ciudad y los espacios públicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles han sido los hallazgos más significativos que has obtenido en esta materia y cómo podemos cruzar eso con la visión de las infancias en el territorio? Bueno, hay distintas cosas. Cuando empezamos a trabajar la movilidad tenía que ver con comprender la experiencia de habitar la ciudad, como por ahí iba. Y la experiencia cotidiana nuestra siempre es en movimiento. Uh-huh. Y desde ahí trabajamos, bueno, muchas personas con distintas disciplinas, sobre todo el trabajo interdisciplinario ha sido muy importante, no solamente desde la arquitectura, sino también con los antropólogos, antropólogas, cientistas sociales en general, geógrafos, geógrafas, diseñadores, personas que inventan juegos. También ha sido muy interesante ese trabajo y quizás lo más relevante era, por un lado, entender que la vida sucede en movimiento y en ese sentido analizar los trayectos completos, es decir, desde antes que uno sale de la casa, cómo se prepara uno para salir, lo que sucede en movimiento, lo bueno, lo malo, lo más o menos, y lo que sucede después y las consecuencias del viaje. Entonces esto nos ha llevado a pensar que la ciudad y los territorios están en movimiento, porque nuestros cuerpos están en movimiento, se mueven también, y nos llevó a pensar como cosas distintas, desde la mirada de los trayectos, más que de los modos de viaje y más que mirar la ciudad fragmentada como la vivienda o el espacio público o el edificio, es ver la experiencia completa. Y lo interesante de eso es que esa experiencia completa es muy diversa. No es homogénea para las personas, va cambiando dependiendo de las personas y va cambiando a lo largo de la vida, va cambiando en el día, en la noche, cambia en la semana, fin de semana, verano, invierno. Entonces ha sido muy importante poder ver que a través de la movilidad, por lo menos para mí, es posible entender otras complejidades de la ciudad. Entonces nosotros hablamos de la ciudad y los problemas de la ciudad, podemos hablar de política pública en esa lógica, pero también cómo esta experiencia cotidiana nos permite ver otros problemas, sobre todo temas de desigualdad, como que era muy evidente a partir de esas experiencias cotidianas que todas las personas tienen experiencias distintas, pero
empezamos a ver las desigualdades profundas que hay en ciudades como Santiago, pero también Concepción, Iquique, Alto Hospicio, en otras ciudades de Chile y también en América Latina. Perfecto. ¿Cómo ha sido este tránsito, tú que eres una persona académica, ¿no es cierto?, hacia un rol donde te has visto enfrentada, digamos, a elaborar una política pública? ¿Qué desafíos has encontrado en este transitar? ¿Y cómo has podido llevar a la acción, digamos, estos hallazgos previos, estos hallazgos sobre la movilidad? Bueno, hay distintas cosas. Cuando me llamaron para ofrecerme la presidencia del Consejo, no entendía mucho porque se fusionaron el Consejo Rural y el Urbano, y entonces era poner esta nueva impronta territorial. Yo venía de armar el programa de doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo desde una mirada muy académica. Yo hago el curso de epistemología en el programa, entonces muy teórica. Le habíamos puesto esta impronta de colonial latinoamericana muy fuerte sobre lo situado, muy feminista también, muy teoría feminista, más que militancia feminista, con mucha teoría feminista de cómo eliminar estos binarios. Entonces, cuando llegó el momento de traducir esta mirada relacional, compleja, de colonial situada al Consejo, era pasar como de muchos papers a 5 o 6 conceptos, a ideas muy rápidas. Sí. No es que se eliminan los marcos teóricos, sino que el lenguaje tiene que cambiar, porque el lenguaje de la planificación es del siglo pasado y estamos tratando de poner ideas muy nuevas y claro, no quería tampoco sonar súper académica y hablar de la dicotomía, o no sé, era muy difícil entrar con esas miradas tan académicas, así es que al principio también fue desafiante, sobre todo lo rural. Al principio fue muy desafiante. Yo nunca había entrado al Ministerio de Agricultura, por ejemplo. No sabía muy bien cómo vincular esto. Tenía claro que los problemas urbanos impactan lo rural y muchas cosas que suceden en lo rural impactan lo urbano. Tenía clarísimo que había que incorporar esa mirada, pero el detalle de esa relación la fuimos construyendo con el tiempo. Entonces, los temas más de género y feminismo no los pusimos al principio, porque pensábamos que también es un mundo, no sé si la palabra es conservadora, pero no era para traer todo al tiro. Era de primero empezar a desarrollar qué es lo que entendíamos por territorio, cómo incorporar esta mirada territorial, cómo empezar a dialogar con otros ministerios, con otros actores público-privados, que yo nunca, claramente sí había interactuado con la sociedad civil, con con la Cámara Chilena de la Construcción, sí, pero no de una manera. Son 49 consejeros, son muchos. Y al principio, claro, era como, ¿cuál es la impronta que le vamos a dar? Entonces, primero era muy dialogante. Nosotros creo que con el tiempo lo que queda muy claro es que somos como una institución que vincula, que articula, que hace como de media conocimientos diversos, que es algo que yo he trabajado mucho, como la necesidad de reconocer conocimientos diversos, diversas personas, diversos actores, diversos lugares, y en ese sentido creo que nuestro rol es el de mediación y de vinculación entre distintos conocimientos. Nos dimos cuenta que en el mundo del gobierno, de los ministerios, no dialogan entre sí, entonces eso yo pensaba que eso iba a ser muchísimo más fácil. Ha sido entretenidísimo, pero no tan automático. Yo he aprendido mucho, entonces igual yo soy como una persona muy curiosa, entonces para mí todo ha sido aprendizaje y aprender mucho del proceso. Tuvimos que además proponer formas en que la ciudadanía participe. En el Consejo se votan para entrar, la academia también, y el mundo académico para mí era más cómodo, era un espacio más cómodo en que uno se puede demorar escribiendo un paper. Claro, es la libertad de crear. Puedes rumear un montón, claro, igual es rico eso. Pero además en la Universidad de Chile uno se le ocurre algo y lo puede crear. Sí. Y en este espacio también, pero de otra manera. De otra manera, nosotros no somos gobierno ni somos sociedad civil, sino que estamos ahí probando ideas que se nos ocurren. A veces funcionan súper bien, a veces no. Pero sí hemos tenido como una posibilidad de hacer cosas que quizás era también, para mí personalmente era como, ya critico tanto las políticas públicas, critico tanto lo que se hace, que había que mojarse un poco y estar ahí. Sí, es como tejiendo voces, ¿o no? Como lo decía la Maca, como articulando distintas visiones, perspectivas, temáticas también, que quizás, como dices tú, la intersectorialidad
uno sabe que es un must, pero no necesariamente eso ocurre en la práctica, y hacerlos coincidir en temáticas en común, o al menos traerlos a esta conversación, debe haber sido un gran desafío. Y introducir conceptos que no estaban en el lenguaje en ese momento. El tema territorial no estaba tan trabajado, lo relacional, la diversidad, la interseccionalidad, no eran conceptos que estaban en ese momento. Y proponer cosas nuevas y escuchar a personas distintas, a instituciones distintas, yo creo que está siendo, no se ha acabado, bien interesante. Para mí es como, tenemos que cambiar el lenguaje en Chile y en la planificación urbana en América Latina en general, pero en Chile hay una lucecita de espacio donde es posible hacer unos cambios que ojalá que permanezcan después. Perfecto. Oye, Paola, yo te quería hacer como un comentario y pregunta quizás también sobre lo que comentabas de esa experiencia de la movilidad, que tiene mucho que ver con esto también. La movilidad como que cruza muchas temáticas, articula distintas como formas de existir en la ciudad y la ciudad en sí misma. Y en esta misma idea de articular voces, traer a presencia la movilidad, ¿cómo fue o quizás qué desafíos ves que puedan tener respecto como el tema de las infancias? Hablaste de los trayectos y creo que ahí hay un tema que es clave, que finalmente lo hemos hablado nosotros en otros episodios también. Los niños no necesariamente están solo en las plazas y no es su único requerimiento, ellos se mueven por la ciudad. Y muchas veces como la gran desigualdad respecto a su experiencia de habitar en la ciudad guarda relación con la movilidad. Si tienes alguna experiencia ahí que puedas compartirnos. Distintas cosas. A mí me tocó, la principal metodología que yo trabajaba es etnográfica, entonces yo acompañaba a muchas personas durante sus viajes y me ha tocado acompañar, pero adolescentes que pololean en el metro, o niños que viajan con sus mamás, niños con los abuelos, hermanos. Entonces ha sido como muy interesante ver que los niños en general sí juegan en la plaza, y eso sí sucede, y son personas que lo pasan bien y tratan de usar el espacio para jugar, pero no todo es juego. Y muchas veces hay como dos conceptos. Está la interdependencia, que generalmente se habla de que los niños dependen de sus padres, y que la idea es que los niños sean lo más autónomos posible. Pero en ciudades como las chilenas, los niños no pueden andar solos todavía, y no se mueven solos. Se mueven con amigos, se mueven con sus padres, se mueven con sus abuelos. Y la idea de interdependencia tiene que ver con que estamos con otros siempre, aunque sea la bicicleta, aunque sea con un monopatín. Es cómo entender que la movilidad y la ciudad se experimenta con otras personas, y la oportunidad que podemos tener de organizar políticas públicas también para que los niños puedan estar con otros, que puedan moverse juntos, para que no tengan que estar los papás yendo a buscarlos todo el día, y entender que la ciudad a veces se vive de unas maneras muy distintas. Me acuerdo haber trabajado con niños, sobre todo niños migrantes aquí en Independencia, donde a través de la movilidad nos iban contando sus experiencias, ¿no? Cómo ellos se hacían cargo de la casa, por ejemplo. Entonces no tenían actividades extracurriculares porque lavaban, planchaban, cocinaban y cuidaban a sus hermanos. Entonces se iban de la casa al colegio y su experiencia estaba ahí, en ese trayecto. O niñas, sobre todo, que decían cómo la experiencia del viaje, con todo el acoso que sentían en la calle, maestros de la construcción, o que no podían andar en bicicleta porque les pegaban entonces, muchas experiencias que no necesariamente son de juego, sino que son de complejidad, y que dan cuenta de lo que tienen que vivir los niños en su ciudad. Entonces, ¿cómo poder entender? No es que no sea para juego, sino que es la experiencia completa, como les decía al principio, como yo ayer me caí como con mi hija cuando la iba a buscar al colegio, y tenía que ver con eso, pues eso también pasa. Entonces yo le decía, es que me duele, y ella como, ya, pues, vamos, avancemos, ya no tenemos que ir. Pero eso, como yo creo que los niños son niños y tienen que jugar, pero infantilizarlos todo el rato yo creo que no es adecuado, sobre todo porque tienen distintas experiencias, como la vida es más compleja que solo el juego, pero el solo hecho de ir a la plaza y jugar, el trayecto también puede ser un evento interesante. Una gran experiencia en sí misma. Claro, claro. Y lo otro es que los niños tienen que estar
con otros, algunos los cuidan, entonces estas relaciones de interdependencia, nosotros hemos visto y tenemos muchas investigaciones sobre el tema de la interdependencia, que a veces yo también dependo de mi hija, es decir, por los cumpleaños, el horario, no sé qué, la agenda que tiene. Uno arma la agenda, la agenda infantil, están al cuidado de uno. Claro, entonces no es como que los niños están ahí, tienen agencia también, y eso yo creo que hay que entenderlo así, y es súper importante reconocer esa agencia que tienen. No necesitamos hablar en un lenguaje tan difícil. De hecho, cuando estamos diseñando Trayectopia, lo probamos con los niños, precisamente porque si funcionaba con los niños, va a funcionar con cualquiera. Claro. Sí. Oye, tú mencionaste algo, esto de la interdependencia, me recuerda también a muchos de los procesos que nosotros hemos trabajado y que justamente los niños también lo traen a presencia. O sea, ellos, cuando hablamos de ciudad, ellos hablan de su experiencia con los otros, de su hermano chiquitito, de su mamá que va en el coche, entonces cuando cruzan la calle aparecen estas otras dimensiones de intergeneracionales en cómo ellos de alguna manera habitan la ciudad. Además de que en Chile tenemos una autonomía como que se despega muy tarde en los niños, justamente por una serie de elementos que tienen que ver como con la conformación de la ciudad, pero ellos lo traen a presencia, ellos traen esa diversidad, traen el abuelito, conocen de que de alguna manera en la plaza hay una dificultad, por ejemplo, para el uso porque mi papá o mi mamá o mi abuelita no se siente cómodo acompañándome porque no hay un lugar de sombra, por ejemplo. O sea, ellos traen, más allá de su propia visión, esa otra experiencia como del otro, ¿no? De integrar. El niño tiene la capacidad de integrar distintas generaciones en función de él mismo. Y eso es muy bonito. De hecho, lo hemos conversado algunas veces. He ido a algunos lugares específicos sola y he ido con hijas y como que es otra experiencia. Es otro lugar. Un lugar distinto. Aparece la gente, como antes no aparecía tal vez tanto como de mí siendo autónoma, como sin hijos, ¿cachai? Entonces, eso es muy interesante. Hay una idea, y me quedo con lo que has conversado, de generar esta integración, ¿no es cierto? Como intergeneracional, que el niño no va solo. Entonces, hay muchas como... me doy cuenta que tú has pasado por ahí, hay muchos estudios sobre movilidad infantil, vida cotidiana e infancia que quedan en el papel y las buenas intenciones. Y quería saber, ¿cómo crees tú que podríamos lograr que se plasme esto en las políticas públicas? Bueno, hay distintas formas. Nosotros estamos, como consejo, estamos trabajando en distintas líneas. La primera y quizás la que nos ocupa más tiempo tiene que ver con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es una política que ya tiene 10 años en Chile, que requería ser actualizada y a nosotros nos dieron el mandato de realizar el proceso de diagnóstico y de formulación de esta política. Y estamos en un momento bien importante porque estamos trabajando con la Subsecretaría de la Niñez para trabajar con los consejos de infancia, para que ellos puedan aportar sus visiones con preguntas así como ¿cómo ves tu ciudad? ¿Cuáles son las cosas importantes en la ciudad? Tenemos claro que hay un tema de lo intergeneracional que es fundamental para los niños, ya hemos empezado a hablar, pero hay otro tema que es el tema del medio ambiente. Cuando hablamos de interdependencia también hablamos de la interdependencia con el medio ambiente y para ellos, y algo que nos han dicho también, que ellos no son el futuro, los niños son el presente. Son el presente. Entonces hay que pensar en ellos hoy y qué es lo que están viviendo hoy, qué es lo que implica que no haya agua, qué implica que se seque, que esté seco, qué implica el calor. Todo ello, eso lo están viendo porque si hay mucho calor no pueden salir. Si no hay agua, entonces ¿cómo van a vivir? Porque también van a ver que sus mamás y sus papás tienen que... Hay ciudades en Chile que viven con camiones aljibes. Sí. Entonces, ¿cómo ese tipo de relaciones? Entonces, todo eso estamos tratando de incorporarlo a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Por otro lado, estamos trabajando, por ejemplo, con pueblos originarios para ver cuál es la visión de los pueblos originarios a las nociones de territorio y ahí, sobre todo con los niños también, niños de pueblos originarios también queremos que sus visiones salgan en esa discusión. Estamos trabajando con infraestructuras de cuidado, que es una forma de entender no el edificio, sino las redes de cuidado, y ahí entra en el tema de infancia de una manera súper clara de cómo diseñar ciudades y pensar en ciudades
que incorporen los cuidados de distintas formas, los cuidados de niños, los cuidados de adultos mayores, el cuidado del agua, la alimentación. Estuvimos la semana pasada, estamos empezando a trabajar el tema de la alimentación, sobre todo ver las distintas cadenas. Si nosotros pudiéramos cambiar, por ejemplo, cómo se abastece la JUNAEP en los colegios, sería un cambio gigante. Si la alimentación en los colegios fuese local, habría un cambio gigante en de dónde viene la comida, cómo se alimentan los niños. Salió la semana pasada que hay un alto nivel de obesidad y de desnutrición al mismo tiempo en Chile. Entonces, ¿cómo es en eso? Es en cosas bien concretas de planificación que incorpore todas las partes de la vida, no solamente el diseño de la calle o un edificio, sino distintas formas en que la logística tiene que ver con la ciudad, como en este caso los niños podrían tener una relación más cercana con huertas, más cercana con cómo se abastece la alimentación. Entonces, desde una política grande, que puede ser la Política Nacional de Desarrollo Urbano, a un sistema de alimentación vinculando, por ejemplo, la vega con la producción agrícola en zonas rurales en Santiago, cómo entender distintas formas en que la política pública yo creo que no debería ser para niños. Creo que hay momentos que hay que enfatizar, porque están ausentes en muchas de las discusiones, pero si nosotros codiseñáramos los territorios, la planificación con los distintos actores, incluyendo los niños, sería una ciudad para todos. Entonces yo creo que son prácticas todavía, no es solamente metodológica, es darse cuenta que también aportan, que también tienen su visión, que también podemos generar ciudades quizás más amables, menos rápidas quizás, menos eficientes probablemente, pero más cuidadosas. Más cuidadosas, sí. Quizás también pensar de que ellos mismos, en esta misma lógica de la agencia que ejercen, ¿no es cierto?, al ser habitantes de la ciudad, y por lo tanto también entender de que ellos son ciudadanos en sus distintas como relaciones con ya sea su familia, con el colegio, la ciudad. Ellos también levantan una agenda que es súper relevante, que quizás nosotros en nuestra inmediatez o en estas otras necesidades que surgen en nuestra vida adulta no vemos. El tema, me hiciste recordar también, el tema del medio ambiente es uno de los temazos cuando hacemos procesos participativos, y ellos lo tienen muy presente y están muy conscientes de lo que implica, entienden como este gran sistema, este gran ecosistema, y les afecta directamente, ¿no? Ven que no hacemos muchas cosas también, entonces son quizás temas... estarían más dispuestos a ceder que nosotros. Exacto, ¿no? absolutamente, o articular sinergias, o de alguna manera como... Yo siento que nos presentan una posibilidad de entender este gran sistema desde todas las escalas posibles de la ciudad, desde incluso la escala que nos permite ver desde más cerca al suelo, o sea, como es otra relación con el entorno que es fundamental. Me acordé ahora recién de un proyecto que hicimos nosotros y trabajamos como interdisciplinariamente con los distintos departamentos municipales. Y cuando les presentamos el diagnóstico que hicimos con los niños, invitamos entre ellos al SECLA, obviamente a todos los otros, Dideco, etcétera, el encargado de educación. El encargado de planificación no entendía por qué lo habíamos invitado y decía, bueno, estos son temas de educación, no sé, Dideco, la oficina de la infancia, yo tengo cosas que hacer, y le empezamos a presentar el diagnóstico, y de a poquitito se fue como incorporando y chuta, estos son todos mis temas, y como que empezó a tomar nota. Y se dio cuenta que de alguna manera este diagnóstico, esta visión que estaban teniendo los niños, era súper seria, un poco eso que decís, sí. ¿Cierto? Como qué importante también prestar oído desde una horizontalidad. Ellos tienen cosas muy importantes que decir. Sí. Igual nos han dicho a nivel nacional que las formas actuales de participación en los procesos de planificación urbana tampoco nos sirven. No, la participación vinculante, como ese lenguaje tampoco es útil, porque lo que estamos buscando es co-construcción, es estar en procesos más de largo plazo, ver que las cosas que están proponiendo transforman, tienen algún fin, pero si es solamente para el taller y luego se van, nos pasó en regiones, hay una sensación de utilización. Y yo creo que eso nos haría mal. Hay grandes desafíos en la participación ciudadana. Sí. Me gustaría ahondar un poquito ahí y pensar o si nos pudieras dar alguna luz de lo que tú has pensado respecto a cómo podríamos incluir la voz de todos y todas en estos procesos de elaboración de política de desarrollo urbano, por ejemplo. ¿Cómo podríamos incluirlos a todos y todas y especialmente a los más pequeños de nuestra sociedad? Sí, yo creo ¿En qué línea? Sí.
Ojalá tuviera yo la respuesta, pero Ahora tú que estás ahí en primera línea. lo que como- estamos viendo es que son, yo creo que no hay problema con hacer diagnósticos participativos, eso puede seguir, pero creo que hay mesas de trabajo, por ejemplo, mesas de trabajo que van cambiando. Hay experiencias, yo vi, la que he visto más cercana es la mesa de trabajo en movilidad, por ejemplo en Renca, o que juntan distintos municipios y van trabajando temas y luego los temas se van cambiando. Entonces van resolviendo un tema y luego siguen avanzando con otros temas. Y que no todo el mundo tiene el tiempo de ir todas las semanas, pero sí con una periodicidad donde uno va viendo que se logró o no se logró, cómo usar las tecnologías, ahí también creo que Sí. es bien importante, pero que no sea solamente una vez, yo creo, y también que sean procesos que tengan que ver con su vida, porque si son temas que son muy lejanos, no sé, un instrumento de planificación que quizás no se entiende muy bien, cómo el lenguaje también puede ser más fácil, no sé si la palabra es fácil, pero sí más que podamos hablar entre distintas personas y usar para poder compartir lenguajes. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay distintas instancias donde tenemos que crear otras articulaciones ciudadanas, comunitarias también, como ir pensando también, sobre todo, para mí, por ejemplo, hoy día contaba lo del programa Quiero mi barrio, creo que es un programa súper bonito, que tiene muy buenas iniciativas y se puede trabajar a una escala muy chiquita, pero también se podría articular entre los distintos barrios, por ejemplo, y tener una red de barrios. Y eso habría sido genial. Con toda la inversión que hay en ese programa, si hubiera tenido además esa instancia local pequeña, constante, juntarse con otros barrios para ver que están haciendo algo mayor, yo creo que esas articulaciones, yo pienso relacionalmente, todo el rato es como cómo se van relacionando ideas, claramente que yo todo el rato estoy vinculando, pero sí, yo creo que son otras formas de diálogo más permanente. Me quedo con la idea de articulación territorial, de permanencia, de insistir en el tema y de mejorar el lenguaje, ¿no es cierto? Que es tan importante para poder comunicar en estos procesos, digamos, y en otros. La importancia de vincularse con todos y todas. De mejorar el lenguaje y compartir los lenguajes. Sí. Me gustó mucho eso, porque efectivamente los niños tienen otros lenguajes, otras formas de expresarse también, y de alguna manera nosotros debiésemos avanzar en el desafío de poder lograr conectar con ese lenguaje. Articular los saberes. Oye, Paola, en un capítulo anterior estuvimos hablando sobre unas experiencias que ocurrieron en Uruguay y cómo ellos habían puesto sobre la mesa el lema integral a la infancia a nivel como país, en términos como el desarrollo urbano, ¿no es cierto? Fue una decisión, el país decidió incorporar a la infancia y esa definición finalmente de que apunta luego a una bajada a todas las otras como instituciones o políticas es fundamental finalmente para poder abordar las transformaciones que queremos conseguir, ¿no es cierto? Como una visión. En tu experiencia, ¿conoces algún ejemplo concreto de ciudades o otras ciudades que hayan incluido este enfoque de la infancia en la ciudad? Más que como por poner a los niños en el centro, que nos parece fundamental, sino que de alguna manera traer estos sistemas familiares como una especie de núcleo desde donde pensar las ciudades. Como un parámetro. Como un parámetro, claro. ¿Y ves posibilidades de que algo ocurra así acá en Chile? Hay hartas experiencias en América Latina. A mí me gusta mucho mirar lo que está pasando en América Latina. También hay experiencias interesantes en Europa, pero creo que son contextos un poco distintos porque las lógicas también son distintas. A mí, más que solo infancia, creo que el trabajo, lo que han hecho las utopías de Iztapalapa en México es súper interesante. Porque Iztapalapa además es gigante,
y con condiciones bien de alta precariedad, pero cómo conectan el sistema de transporte, no solamente el cable, con el metro, con los buses, con todo el sistema de transporte, pero además con centros que se parecen a los centros de cuidado, pero están conectados. Y estos centros tienen esta mirada intergeneracional, es decir, están las mamás, están los niños, están los amigos, está como hay no es solo para niños, pero hay espacios para niños también. Pero además reconoce que México es una ciudad gigante, la gente se mueve mucho, entonces cómo brindar mejor formas de transporte público de muy buena calidad, es decir, que reconocen, en el caso de las utopías de Iztapalapa, reconocen que es en esos lugares con deterioro donde hay que invertir y poner buena infraestructura, no solamente en el centro, no solamente en áreas centrales, sino sobre todo en lugares que son más precarizados. Y pensando en esa línea que conversábamos recién sobre el ejemplo que traes en México, ¿ves posible impulsar una agenda de planificación territorial que tenga un enfoque así en Chile? Ustedes que están elaborando, ustedes que están ahí con las manos en la masa, como de traer a las infancias como a presencia en esa agenda. Yo creo que es posible, no sé si sea tan automático, yo creo que es posible. No tiene... a ver, en Chile las formas en que planificamos están cambiando también lentamente. El hecho de que los gobiernos regionales vayan a tener un rol tan importante a futuro y que se les esté traspasando competencias y que tengan más cercanía con sus territorios, yo creo que va a ser algo, pero no es tan rápido. Se va a demorar unos buenos años por traspaso de competencias, por profesionales, por todo eso. La planificación urbana es lenta, sí, ¿no? Y requiere como transformaciones culturales también. Yo creo que requiere también, es que a mí me impresiona todavía que sigamos trayendo expertos internacionales a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Una mirada bien colonial de no permitir que reconozcamos nuestros propios conocimientos. Eso se me hace... Podemos entrar en diálogo, pero no necesariamente que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Eso se me hace raro aún. Qué lindo lo que dices, porque tiene mucha relación con lo que estábamos hablando antes del centralismo, ¿no es cierto? Esto de que vengan los expertos de afuera a decirnos qué tenemos que hacer, pasa un poco con los territorios de este país tan largo y tan lejano, tan diverso, y pasa eso también, que estamos centralizando mucho conocimiento, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es enfocarnos en esos saberes territoriales que dices tú. Sí, descentralizar, y nosotros como consejo estamos armando los consejos de desarrollo territorial en regiones, y ellos quieren eso, lo que no implica que podamos aprender entre nosotros. En Tarapacá tienen unas iniciativas súper interesantes que pueden servirle a otros, todo eso. No significa que no dialoguemos con gente del norte, no tiene que ver con eso, es cómo reconocemos a nuestras personas que habitan estos territorios, incluyendo los niños. Si ellos están viviendo estos espacios, ¿cómo no van a ser interlocutores válidos? Entonces, cuando yo pienso en pueblos originarios, adultos mayores, los migrantes que están tomando un rol importante, cómo está transformándose también la estructura familiar en Chile. Entonces, ¿cómo no vamos a escuchar esas conversaciones? Hay activistas ambientales en Chile importantísimos, estamos pasando por momentos de crisis importantes, entonces tenemos que elaborar políticas públicas y formas de planificar que sean más acorde o más... Nosotros hablamos de pertinencia territorial, y esa pertinencia incluye a los distintos habitantes de nuestros territorios. Hacia allá va lo que yo creo que debiese ser. Que pase pronto, no lo sé, pero nosotros como consejo estamos incluyendo el tema de la pertinencia territorial en los indicadores, en los estándares, en la planificación en general. Estamos tratando de poner lenguaje nuevo, darle frescura quizás a formas más tradicionales o muy homogéneas. Hoy día les decía, estamos cambiando el lenguaje de lo estático a lo móvil, de lo rígido a lo relacional, de lo dicotómico a lo continuo. En vez de lo urbano a lo rural, es lo continuo entre lo urbano y lo rural. Entonces, esta mirada relacional nos cambia el lenguaje y nos ayuda a ver que estamos surciendo, tejiendo. Se está hablando de la palabra reparación. Nuestras intervenciones urbanas han sido fragmentadoras de los territorios. Entonces, que los niños tengan que cruzar una pasarela mal hecha, peligrosa, de noche, no. Que tengan que cruzar calles donde no están bien señalizadas, que pasa la autopista ahí, territorios sin veredas. Entonces, como
hay una necesidad de reparación de nuestro medio ambiente, de nuestras intervenciones, pero ya se está hablando. Si el Ministerio de Obras Públicas está hablando de reparación, es que es vamos posible. bien. Sí. Es que al final tiene que ver un poco con eso, ¿no es cierto? La ciudad es esta gran plataforma donde todo ocurre y que además tiene el rol de hacer que todo ocurra al mismo tiempo. Entonces, me parece súper interesante también desde esta perspectiva poder ver como esto que dices tú, como estas capas que ocurren, yo me imagino como si hubiera unos filtros, ¿o no? Y te permite mirar todo esto que está en relación, que no es segmentado, sino que más bien es algo que está completamente vinculado. Y me gusta mucho también esto que traes a presencia de esto de la red. Nosotros estamos justamente articulando estas temáticas, esta en particular que tiene que ver con la planificación urbana, pero que trae a presencia muchas otras de las temáticas que hemos ido abordando en el podcast, como los cuidados, la salud, el bienestar, todo ocurre en la ciudad. La participación. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros estamos trabajando un tema que tiene que ver con primera infancia y neurodivergencia y la influencia del entorno urbano. Y nos hemos encontrado de que esto se mira muy como los patólogos que miran como con el microscopio, que ocurre en distintos ámbitos, ¿no es cierto? En la educación pasa que los niños van al colegio y tienen ciertas condiciones respecto al programa de integración. En la salud es donde los niños llevan a cabo las terapias. Bueno, pero ellos llegan después de una experiencia urbana que los antecede, ¿no es cierto? Antecede esa llegada al colegio, antecede esa llegada a la terapia, y porque la ciudad de alguna manera surce estas experiencias. El gran soporte. Este gran soporte. Claro. Estoy haciendo hace mucho, no sé por qué no termino todavía, un trabajo etnográfico con una señora, una mujer que cuida a su hija que está en silla de ruedas. Y yo al principio pensaba que los problemas que iba a encontrar eran de pavimento, era del Transantiago, como que pensaba que por ahí iba a ir. Y como la acompañaba, los problemas o su experiencia no era tan difícil con la platabanda, no era eso. Era que la ciudad era, porque la niña va a la Teletón, va al colegio, vende en la calle, en las ferias, va a jugar deporte, hace muchas cosas. No porque sea una niña con discapacidad no va a usar la ciudad, pero los sistemas no están articulados. Entonces, como tú dices, va al colegio, pero además va a la Teletón y además juega en un gimnasio. Y todo esto, por eso hablamos de infraestructuras de cuidado, todo esto no están tejidos, no están hechos para las diversas personas. De hecho, no están tejidos para nadie. Pero además no están vinculados con las comunidades que soportan esto. Entonces, son los cuerpos de personas que sostienen estos sistemas, los que unen, y eso es lo que tenemos que empezar a juntar, a reparar, a surcir, a entender que la vida sucede en conexión. Entonces, esta señora que vive en Puente Alto tiene que ir a Estación Central, tiene que ir a distintos lugares de la ciudad que no están intencionados. Y yo creo que hacia allá va. ¿Cómo intencionar que la vida es diversa? Y los niños pueden estar en silla de ruedas, pueden estar en distintos espacios y usar la ciudad. Y que esta diversidad tenga cabida, ¿no? Y tenga cabida y se permita ser dentro de un territorio. Justamente en esta lógica de la red, nosotros también hemos querido armar una articulación, una red en torno como a lo que es Locus, que finalmente es una invitación a hablar y reflexionar en conjunto sobre las ciudades. Nosotros sabemos que los niños tienen que ser considerados en las ciudades, ese es como nuestra filosofía, nuestro lema, ¿no es cierto? Y que su participación ocurre en la medida que ellos están presentes corporalmente en el espacio, a través del juego, como hablamos, pero también de sus distintas otras experiencias, y que está profundamente ligado también su experiencia a su vínculo muy cercano con la naturaleza. Sabemos que son temas que ellos traen muy, muy fuertemente a presencia. El tema de los cuidados también es algo que aparece con mucha fuerza en los discursos de los niños. Y en esta misma invitación que te hacemos, y por eso también te agradecemos que estés acá, te quería preguntar, ya como para ir juntando todos estos grandes conceptos que hemos traído en esta conversación, si pudieras soñar hoy día en un gran cambio en la forma en que planificamos e involucramos estas articulaciones que hemos conversado, ¿no es cierto? Esas interdependencias, nosotros como en los distintos grupos etarios y los niños que nos traen a presencia quizás también esa invitación a dejar de mirarnos como seres independientes y qué bueno pensarnos como una comunidad, una común unidad. O sea, estamos juntos en la ciudad y la ciudad es desde esa perspectiva que acoja la diversidad, sea un lugar para todo y para todos. Si pudieran soñar hoy día con nosotros en este espacio, ¿cuál sería
crees tú que sería el principal cambio que tiene que aparecer, que tiene que surgir? Yo creo que hay un tema de los conocimientos y los saberes, de validar, reconocer, primero como reconocer que hay distintos tipos de saberes y que hay que respetarlos, escucharlos y entenderlos y ponerlos, ¿no? Como poder dialogar con ellos. Yo como lo primero sería eso. Hay otro tema que a mí me interesa mucho que tiene que ver con las resistencias, que hay formas de resistencia en la ciudad que a veces son manifestaciones en la Alameda, pero otras veces son muy chiquititas, ¿no? Lo que está pasando en las noches en Chile, que como las ciudades están vacías en la noche, ¿qué pasa ahí? O los jóvenes que no quieren ir al colegio, los niños que están dejando de estudiar. Yo creo que ahí hay resistencias de algo, ahí están diciendo y hay que reconocerlas. ¿Qué significa eso? Y cómo enfrentar eso. Y reconociendo esos saberes, reconociendo estas resistencias, también hay que reparar. Yo creo que hay que reconocer el daño que se ha hecho en nuestras ciudades. Hay autopistas, hay calles, hay conjuntos habitacionales, hay distintas intervenciones urbanas que algunas son excelentes, pero hay otras que han fragmentado nuestros territorios. Entonces, y no en Santiago, a nivel nacional, hay autopistas que cruzan ciudades y que cortan estuvimos hace poco en Tarapacá, claro, una autopista que cruzó una ciudad, en un pueblo. Entonces, ¿cómo reparar? Y yo creo que si pudiera soñar es actos de reparación y de generación nueva, de cosas nuevas. Yo creo que tenemos las capacidades para hacer muchas cosas nuevas y generar otro tipo de ciudades. A mí me gustarían ciudades más cuidadosas, más cuidadoras, más amables, que en vez de ser más productivas y más rápidas y más eficientes, que entiendo que eso tiene que suceder, pero se puede hacer cuidadosamente, se puede hacer respetando. Sí, yo creo que para nosotros, lo que estamos, uno de los principios de la Política Nacional de Desarrollo Urbano es los cuidados. Pero no es solamente el cuidado de los niños, no es el cuidado de los adultos mayores, los enfermos, sino es la sustentación de la vida. Porque si no pensamos en que hay que cuidar esta vida, no va a haber vida para cuidar. Si no cuidamos el agua, los arbolitos, el medio ambiente, el nivel del mar, ¿qué está pasando con nuestro entorno? Entonces sí, reconocer, resistir, reparar. Y sobre todo generar otras formas de hacer. Las nuevas 3Rs. Sí, las nuevas 3Rs, sí. Oye, y también yo te escucho y me imagino todo el tiempo como una planificación más empática, como invitarnos a pensar desde una perspectiva más empática, como reconociendo al otro. Menos fragmentada, sí, lo que tenemos es fragmentación. Sí, a ver, yo recorro los ministerios todos los días y también a nivel local, pero la falta de comunicación entre sectores es muy difícil articular. Entonces yo creo que es muy urgente bajar las barreras, de defender mi pedacito y poder ver que se puede articular. Yo sé que es difícil y yo sé que la planificación requiere normas y requiere planes y todo eso lo tengo muy claro. Pero el diálogo, como poder ver que si mi obra, no sé, de autopistas se vincula con un programa habitacional, con los colegios. La planificación de los colegios no es parte de lo que nosotros vemos en planificación. ¿Dónde se localiza cada colegio? Los hospitales y los centros de salud. Entonces, todo eso, nosotros hicimos una propuesta para el Sistema Nacional de Inversiones de tener una visión territorial de la inversión. Y yo pensaba que era chino, así, no, que eso nadie lo va a pescar, pero lo estamos haciendo. Mira. Tuvimos hoy día reunión de que hay una propuesta, estamos piloteando cosas también, no estamos haciendo todo nuevo, estamos haciendo pilotos de ciertas ideas en algunas regiones para ver cómo funcionan estas nuevas ideas que estamos. Porque más allá de un equipamiento, más allá de una infraestructura y la inversión asociada a un proyecto emblemático probablemente para cierto territorio, hay una experiencia de quien va a ese hospital. Claro. Hoy día estuvimos en un hospital que está focalizado en niños, atención pediátrica, y la llegada al hospital es un súper tema. O sea, viene un niño, una mamá con un niño enfermo y tiene que traspasar una serie de barreras complejas. ¿Cómo llegamos a ese lugar, esa experiencia que hay más allá de quizás de esta visión del planificador? Sí, yo creo que es como bajar, ¿no? Cuando es estar ahí, estar
hay yo creo que el libro de Desertó que explica cómo va viendo una ciudad desde arriba y luego va bajando para poder entender lo que está sucediendo. Por ahí va. Pero también es necesario tener esta mirada. Sí, pero hay que moverse entre las distintas escalas. A ver, es claro, me encantaría que sucediera así. Es difícil, implica también nuestros cuerpos unen políticas públicas también. Es como los cuerpos son fundamentales aquí. Es a costo de cuerpo que nosotros hacemos todas estas transformaciones. Así es que, pero así como volviendo al inicio de mi mundo académico, de escribir papers y producir conocimiento de esa escala, el impacto es más a largo plazo. En esto el impacto es mucho más a corto plazo y son formas distintas de trabajar. Claro, yo criticaba mucho más antes, pero... Otra cosa cuando uno sí, está ahí, ¿no? ahora que no me critiquen a mí. Oye, pero bonito sueño, me sumo a tu sueño, y también cuando hablas de estas distintas escalas, también parte de nuestro trabajo tiene que ver con eso. Nuestro sueño es poder mirar la ciudad a una escala común, a una escala que sea para todos, una escala donde todos estos cuerpos tengan un espacio y una cabida. Para cerrar, te quiero invitar a una pregunta, un poco en línea con la anterior, pero que se la hemos hecho a todos los invitados, que es más personal, ¿ya? Diré, si cierras los ojos y puedes como conectarte como con alguna experiencia de juego que hayas tenido, ¿cuándo fue la última vez que pudiste jugar en libertad? A ver, yo tengo una hija, entonces me toca jugar todos los días y bien, desde como jugamos en la calle, y creo que vivo en un espacio donde puedo jugar todos los días y eso es como bien agradable. Y en ese sentido yo creo que la relación con los niños y también jugar como... jugar a jugar con él, como saber que estamos jugando. Nosotros jugamos todos los días, a ver si nos encontramos con la persona que vemos todos los días. Ahí sabemos si estamos atrasados o no, pero es un juego constante, ¿no? Como el timing. Sí, no, ya pasó. Entonces ahí viene no les voy a decir los nombres que les decimos a la gente, pero para mí el juego tiene que ser constante y eso yo creo que eso es lo que me enseña a mi hija, de que no puede ser todo tan difícil y tan duro, pero jugamos todo el día en nuestro trayecto al colegio. Me acordé de lo que dijo otro entrevistado en uno de nuestros primeros capítulos, que dijo que lo lúdico era un estado. No es tanto el acto de jugar en sí, sino que es como un estado lúdico, que le permitía a él sobrevivir a estas situaciones de estrés, a lo laboral. Decía así que si yo no estoy en permanente estado lúdico, como que no lo paso bien o no lo logro. Eso hasta lo más difícil. Yo me acuerdo un día que yo iba en una micro con mi bolsa, que ando siempre con bolsa, y se me quedó una bolsa en la micro. Y que me bajé de la micro, iba cruzando y me di cuenta que la había dejado. Entonces me devolví y la micro salió. Pero corrí al siguiente paradero y me subí a una micro y le conté al chofer, mira, se me quedó la micro, es la de adelante, la 501. Me dice, lo seguimos. Y lo seguimos. Yo pensaba, ya, hasta 2 cuadras. Lo seguimos hasta casi el final. Y yo me bajé, me volví a subir. Y todo esto le contaba a mi hija, mira lo que me pasó, voy a llegar tarde porque mira en lo que estoy. Al final me bajé, me subí a un taxi, seguí a la micro, llegué al terminal. Y al terminal llegué a la micro y no estaba mi bolsa. Pero todo el mundo súper amable, por eso es que viajar con gente importante. Y el chofer del taxi, que no me había cobrado, pucha, yo la llevo de vuelta al paradero y sonó mi teléfono. Me habían encontrado la bolsa. Entonces, y llegué a mi casa y yo todo el rato se lo estaba contando a ella. Y ella con esto escribió un cuento. Qué bueno. Está como... Entonces, hasta en los momentos más duros, difíciles, porque yo estaba asustada, terminé por no sé dónde, verle el lado amable también al juego. Y yo creo que mi hija me ayudó mucho como a jugar todo el día en algo. Esa invitación que nos hacen los niños como a mantener ese estado lúdico, y que perdemos los adultos, sí, ¿no? Nos ponemos muy denso. Fome, sí, y cuando miramos la vida desde esa perspectiva, claro, probablemente el trabajo sea más entretenido, las cosas que hacemos, los proyectos, como le podemos imprimir ese Eso. Muchas gracias, Gracias Paola, a ustedes, por esta conversación muchas que ha estado increíble. Te Nos deja abiertas muchas cosas, muchas preguntas, y ojalá que podamos seguir construyendo este diálogo, ¿no? Para nosotros era muy importante invitarte. O sea, como que nos sentimos muy halagadas de que hayas podido venir. Ya, muchísimas gracias a ustedes. Están haciendo un trabajo súper bonito. Gracias. Esperamos que podamos colaborar después cuando ya hagamos la agenda, sí, de todas y podamos maneras realmente hacer como los cruces que sean necesarios. De todas maneras.
Bueno, esta conversación nos deja ideas muy interesantes, ¿no es cierto? Como la vía en movimiento, como que la ciudad y el territorio están en movimiento. Nosotros, como los cuerpos que habitamos en estas distintas plataformas de interacción, nos movemos constantemente. Que la vida no se va a fragmentar, necesita estar en relación, ¿no es cierto?, en articulación, y está en relación a los trayectos. ¿No es cierto? Los trayectos es un tema súper importante que ha aparecido en muchos capítulos, ¿no es cierto? Esta idea de dejar de pensar la ciudad como islas aisladas de la infancia, sino que algo que se articula constantemente. Cuando la infancia está presente, se genera también reflexiones en torno a esta relación de lo común, ¿no es cierto? Esta interdependencia. Los niños nos invitan a pensar la ciudad desde un espacio donde estamos todos presentes y tenemos que estar todos presentes. Tenemos que aprender de nuevo o reaprender, tomando las 3 R's, a estar juntos y colaborarnos con otros. Paola, qué tremenda oportunidad que hoy día estés liderando esta nueva agenda, esta nueva política, que espero que traiga muchas oportunidades también y responda a grandes desafíos de la planificación territorial. Muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir escuchando este podcast Ciudad en Juego. Ya estamos en la recta final de los últimos capítulos, así que les haya gustado, que puedan también interactuar con las conversaciones, con los temas que hemos ido hablando y que nada, pues nos vemos en el próximo episodio de Ciudad en Juego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.